Ya, dale no. Gracias, Erwin. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo algunos los conozco, algunos los he tenido en mi casa, eh, y a otros los he tenido virtualmente también en otras instancias, así que conozco a varios acá. A algunos no los conozco también y agradezco al Señor por poder tener este espacio y esta instancia, ¿ya? Em, Como decía el Erwin, yo soy Oliver, vivo en la Patagonia hace 6 años ya. Estoy casado con Eli Poblete, que aquí apareció en foto por lo menos. Tengo 3 hijos, desde 1 a 6 años. em, y trabajo acá, me vine para acá porque hay un colegio que se llama Colegio Cristiano Sembradores, en el que de alguna manera nosotros buscamos compartir el Evangelio con niños y con las familias asociadas. Ese ha sido mi trabajo que me descansa y me cansa durante los últimos 6 años. Además, con los hermanos de acá tenemos una asamblea eh, bien bonita, de la que estamos agradecidos al Señor. Y si el Señor me permite compartir con ustedes estas palabras, es también porque he estado 6 años acá arrinconado en este espacio del mundo, meditando en muchas cosas del Señor y aprendiendo harto de Él, ¿ya? Sin más, quiero que vayamos a leer algunos versículos del capítulo 5 de Juan, ¿ya? Juan capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Así, Juan capítulo 5, versículo 2. Así dice la escritura. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, vamos a saltarnos al 17. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a saltarnos al 37, ¿ya? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Vamos a leer hasta ahí. Juan, como para el que le gusta leerlo más, yo creo que es uno de los libros más leídos en la historia de la Biblia, Juan. Eh, no sé cuántas veces cada uno de ustedes ha leído Juan 1. Yo por lo menos tengo bien gastado el libro de Juan en mi Biblia, significa que lo he leído varias veces. Eh, Aprendí una cosa a partir de lo que otros hermanos me enseñaron, y es que tenía divisiones más o menos
clarita. Y el libro se divide en 4 viajes, o 4 idas y venidas entre Jerusalén y el resto de Israel, ¿ya? Jerusalén y el resto de las ciudades, ¿ya? Una está en el capítulo 2, otra está en el capítulo 5, otra está en el capítulo 7, y lo último comenzaría aproximadamente en el capítulo 11 y terminaría en el 21. Eso es para los que les gusta de repente ordenar un poco para ver qué pasó entre tal y tal parte. Bueno, a mí me sirve por lo menos tener esquemas de lo que pasa en los libros para poder saber por qué fueron escritos así. Me pasaba a veces, bueno, y yo tengo mala memoria, no tengo tan buena memoria. Soy profesor de historia, pero tengo mala memoria. No sé si tendría que decirlo, pero, pero me pasa, ¿ya? Eh, Me sirve tener este tipo de estructuras para saber qué quiso decir el Señor con las diferentes cosas que fueron compiladas en los libros. Confieso que tenía serios problemas, y de hecho hasta el día de hoy tengo serios problemas con leer algunos libros porque no los entiendo. Me cuesta mucho entenderlo. Y por eso tener este tipo de estructuras me sirve para ver por qué hay ciertas historias juntos con otras y no están todas juntas, por qué Juan es diferente que Mateo, es diferente que Lucas y es diferente que Marcos, ¿ya? Y me parece que en el capítulo 5 y 6 se hablan de cosas que tienen que ver con el Señor Jesucristo, tienen que ver con quién es Él, ¿ya? En el capítulo 5 se habla de Él como quien era igual a Dios, y si le podría poner de alguna forma, con el ejemplo de la sanidad que acabábamos de leer, eh, Él es el que da vida, ¿ya? Es el que da vida. El Señor Jesús como quien da vida. Capítulo 5. El capítulo 6 es el que mantiene la vida, es el pan de vida. Y también tiene que ver con los milagros que ahí ocurrieron. Por eso lo leí. Y vamos a repasar un poquitito el milagro, y vamos a ver una de las cosas que derivaron de ese milagro. Lo leímos, había un estanque en la ciudad en Jerusalén, eh, llamado Betesda. Habían hombres que estaban ahí, y el versículo 3 los describe como enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Eran desvalidos de alguna manera, eh, y yo no sé por qué, pero pensé siempre que lo leí en la debilidad del hombre, ¿ya? Entonces eran débiles y no podían hallar lo que necesitaban, la sanidad. No sé qué pasaba en ese estanque, hay muchas historias, los estudiosos dicen muchas cosas ahí, los más estudiosos van a saber qué pasó, pero la cosa es que no se niega que en ese estanque había sanidad. El Señor, pues, de alguna manera, Dios Padre hizo que en ese estanque hubiesen sanidades. Maravilloso, es precioso que el Señor permita sanidades. Eh, bueno, hasta el día de hoy existen plantas que sanan, pero en este caso ocurrían milagros. El tema es que por las fuerzas del hombre que ahí necesitaba ser sanado, no iba a lograrlo, no lo iba a lograr, no iba a poder hacerlo. Y, y el mismo hombre lo reconoce cuando le dice el Señor, ¿quieres ser sano? Y en el versículo 6 le dice el Señor, ¿quieres ser sano? Y el hombre le responde, no tengo quien me meta en el estanque, no tengo quien me meta. Bueno, en realidad es como, si puedes meterme, ayúdame. Y el Señor, en su maravilloso ser, lo que hace no es decirle, ya yo te llevo. Y vamos a llegar de los primeros, te aseguro que llegamos de los primeros. Yo creo que puedo tener fuerza, y vamos, y les ganamos a todos, y vas a ser sano. Sin duda, el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y hay una maravillosa sanidad. Hay una maravillosa sanidad. Es un milagro. Y, y a mí me sigue conmoviendo que el Señor sea el que hace milagros.
hace milagros, es un ser precioso, capaz de acercarse al que lo necesita y de alguna manera ejemplificar lo que viene más adelante, que es dar vida. Y para dar vida no hace, no hace que la gente tenga herramientas para la vida, para que pueda alcanzar la vida. No, Él da la vida. Y eso es lo que de alguna manera me hace pensar este primer milagro. El Señor sin mediar nada, aún teniendo el medio, porque Dios lo podía sanar en ese estanque a este hombre. Entonces el Señor podría haberlo tomado y llevado, pero el Señor saca todo medio, dice, yo soy el que es capaz de hacer esto, no es necesario un estanque, yo lo hago. Bueno, lo que pasó con esa sanidad fueron consecuencias bien, bien tremendas. Los judíos, en realidad, con judíos, estoy diciendo acá, versículo 16 se habla de los judíos, lo persiguieron eh, por dos motivos. Hizo eso en día de reposo y por otra parte dijo, mi padre hasta ahora trabaja, versículo 17, y yo trabajo. Por eso, aún más procuraban matarle, porque como dice el final del versículo 18, decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. El Señor Jesucristo mostrando una señal que manifestaba que era igual a Dios. Y los judíos estaban atravesados con eso porque hizo este milagro un día sábado, un día donde el Señor mismo había establecido que debía ser un día de reposo, Dios había establecido que era un día de reposo, y para ellos se había quedado así, no debían hacer muchas cosas. Bien, lo hizo en sábado y dijo algo que yo les quería comentar. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pregunta, ¿creemos que el padre sigue trabajando? ¿Tú crees que el padre sigue trabajando y que el Señor trabaja? Lo pregunto a creyentes y lo pregunto por algo bien puntual. A veces pensamos que tenemos que hacer todo, que el que tiene que compartir el evangelio se programa, quizás hace muchas cosas, se esfuerza, se moviliza porque dice, pucha, vamos, uno sabe que va en nombre del Señor a hacer cosas, eh, por mandato del Señor, pero pareciera que a veces uno piensa que se lleva toda la pega. Y aquí es el Hijo de Dios el que dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Desde el versículo 19 en adelante vuelve a decirlo, ¿ya? El Padre está trabajando. Y déjenme decirlo para empequeñecernos a nosotros mismos, ¿ya? Que Dios trabaje es una bendición, ¿ya? Miren, cuando pienso en el trabajo de Dios, hay muchos versículos que hablan sobre que la obra de Dios en este momento, hasta el presente, eh, pero pensaba en uno en particular para esta reunión, y es el de Hebreos. Hebreos el capítulo 3, cuando se habla acerca del Hijo del Señor Jesucristo, que dice que es el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El sustentador. Y a veces realmente uno se afana por varias cosas, pensando que de nosotros dependen muchas cosas. Y es cierto, nosotros no estamos ajenos a la responsabilidad de llevar adelante tareas que el Señor nos encomienda. No estamos ajenos a esa gran responsabilidad, pero no debemos olvidar que es el Señor quien trabaja para sustentar, no, ¿cómo explicarlo de otra manera? Para llevar a cabo un plan que no se le escapa, no se le va de las manos. No es que Dios
en el día 1 empezar a crear las cosas, en el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 creó, como dice Génesis, y después no habló más. Y dijo, bueno, que avancen como quieran. Y en ese que avancen como quieran estaremos nosotros tratando de hacer como figuras aleatorias alguna cosita para ayudarle, para tratar de hacer la voluntad de Dios. No, Dios tiene un propósito de principio a fin, y lo va a cumplir, y lo va a orientar hacia allá. Lo orienta. Eso es sustentar. Yo vivo en la Patagonia, sé lo que es que se corte la luz bastante regularmente. Vivo en el campo más encima. Sé lo que es no tener energía para hacer cosas. Bueno, el Señor no nos deja sin energía, no nos deja sin sustento, sin un, un golpe de energía que nos dirige hacia lo correcto, aun cuando piensen que en realidad pareciera que al Señor se le van de las manos algunas cosas, no se le van. Él sustenta todas las cosas y el Padre trabaja de manera maravillosa. Bueno, como el Padre trabaja, el Hijo trabaja. Eh, lo que ve hacer al Padre, eso es lo que hace el Hijo. Y ahí tenemos varias cosas, pero yo quería pensar junto con ustedes hoy día algunas cosas específicas el trato que tiene el Señor Jesucristo con los judíos, ¿ya? Porque con ellos tiene una conversación. Y en esa conversación eh, argumenta lo que Él es, lo que Él hizo, y argumenta por qué los judíos no le creen. Y en eso creo que hay mucha relación con nosotros, ¿ya? Con los creyentes. Pero los judíos eran bastante capaces para hacer muchas cosas, muy religiosos, muy buenos para estudiar, eran capísimos, ¿ya? Eh, por eso vale la pena tomarlo, porque al día de hoy cada vez nosotros tenemos más capacidad de estudio, más cercanía a medios para aprender mucho. Entonces tenemos que tener atención a ciertas cosas. Por eso me salté varios versículos y llegamos hasta el versículo 37. En el Señor Jesucristo habla de el testimonio que debe tener Él para eh, decir realmente quién es, ¿ya? Y dice, el Padre que me envió dio testimonio de mí. Perfecto, dejémoslo ahí, no voy a entrar en ese tema, pero dice, el Padre dio testimonio. Les dice a ellos los motivos por los cuales ellos no creen. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Es una acusación grave. Es una acusación que realmente a mí me dejaría helado si me la dicen a mí. Yo, oye, pero si yo soy creyente. Ellos podrían decir, oye, pero si yo soy del pueblo de Israel. Pero el Señor les dice, miren, nunca habéis oído su voz de Dios, nunca la han oído. No habéis visto su aspecto, no tienen su palabra morando en vosotros. ¡Wow! Y hay un significado de esto, pero yo me lo pregunto personalmente. ¿Cuándo fue la última vez que realmente escuché a Dios? Voy a ser enfático en esto porque aquí hay una distinción que el Señor mismo hace. No estoy diciendo cuándo fue la última vez que leyó la Biblia, ¿ya? No estoy diciendo eso. Estoy preguntando, ¿cuándo fue la última vez que realmente escuchamos a Dios? ¿Cuándo? Si es que fue hace una semana, hoy día mismo en la mañana, dos semanas, 3 semanas, 4 semanas. Trato el tema un poco duramente, trato de no ser duro porque es conmigo mismo con quien estoy conversando también, muchachos. No estoy hablando solo con ustedes, estoy conversando conmigo, ¿ya? Eh, ¿Cuándo fue la última vez que realmente escuché a Dios y que esto dejó eh, de ser nuestra costumbre solamente? Que dejó de ser parte de la cotidianidad y realmente reconocí que era Dios con quien debía tratar. ¿Lo conozco realmente?
sé quién es. El Señor Jesucristo les dijo con la autoridad del Hijo de Dios, nunca han oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Bueno, probablemente está asociado a lo que están en los pasajes del Antiguo Testamento, cuando el pueblo en realidad no escuchó a Dios y no lo pudo ver, pero dejó su testimonio. Yo me pregunto si la Biblia me habla de esa manera también a mí. ¿Saben por qué? Porque el motivo de esta conversación es que el Señor Jesucristo es el que da vida. Y en Él voy a encontrar la vida que necesito. En Él. Y voy a enfatizar lo otro, la vida que realmente necesito. Es una actividad espiritual, no una actividad mecánica a la que podemos acceder con cierta facilidad. Hay una relación única y preciosa que debe cultivarse entre el creyente y su Dios, particularmente aquí entre el creyente y el Señor Jesucristo. Bueno, y el Señor le dice en el versículo 38, no tenéis su palabra morando en vosotros. Yo decía, pero ¿cómo? Si debemos o sea, estos muchachos, esta gente sí que estudiaba, pues. Estos sí que estudiaban. O sea, a mí se me caería la cara decirle algo así a alguien más estudioso que yo. Pero él, que tenía la autoridad propia de su persona, se los dice. No tienen su palabra. Pero ¿cómo puede ser que tantas veces tenga este libro y yo no lo tenga? Es posible. Entonces, por eso yo estoy tratando el tema. Es posible que tengamos el libro sin tener al Padre. Es posible que tengamos el libro sin tener al Señor. Bueno, ¿y por qué pasa esto? Bueno, aquí aparece escudriñad las escrituras. La otra forma es escudriñan, en otra forma de traducción. Hay hermanos que estudian mucho, mucho mejor que yo el idioma original y entienden que esa puede ser la forma de traducción. Yo creo que la correcta es escudriñan, porque está diciendo lo que están haciendo ellos, o lo que hicieron. Ellos escudriñan las escrituras. Escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y eso era lo que ellos pensaban. ¿Y usted qué piensa? Las escrituras, ¿en ellas tenemos la vida eterna o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Seco. Mi convicción es que las escrituras no te hacen tener la vida eterna. No. Escudriñan las escrituras porque piensan que en ella tienen la vida eterna y no es así. Piensan que, mira, voy a ponerle un ejemplo. Aquí en la entradita de Coyhaique hay un cartel gigantesco, grandote. Por los dos lados de entrada de Coyhaique hay dos carteles grandes que dicen bienvenido a Coyhaique. Bien bonitas las cosas. Pero si usted me ve en alguna foto abrazando ese gran cartel, así, abrazado, con cariño, y pasa por el lado ese día viéndome y me dice, Oliver, ¿qué estáis haciendo? Yo le voy a decir, estoy abrazando Coyhaique, tengo a Coyhaique. Y usted me dice, ¿pero estáis seguro? Sí, pues te decía, mira, Coyhaique tiene 10 metros de ancho y es un poco alto, así, es bien bonito Coyhaique, yo aquí tengo a Coyhaique. Usted me va a decir, no, pues. En realidad, lo primero que va a pensar es que yo estoy un poco fallado, porque yo estoy abrazando un cartel que dice Coyhaique. No estoy abrazando Coyhaique. Entonces usted dudaría primero de mis facultades mentales, ¿cierto? Porque yo estoy abrazando un cartel, no estoy abrazando Coyhaique. Coyhaique es muchísimo más grande que un cartel. Y por si acaso es muy precioso, que han invitado ahí los que quieran. Nos avisan. Le avisan a Javi. Eh, pero,
¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Cuando el Señor dice, em, a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, lo escudriñan, pero se equivocaron. No abracen el libro. La frase que sigue es lo que vale. Eh, son las que dan testimonio. Hay que conocer al Señor. Juan se saca la mugre para escribir algo, no voy a decir Juan, pero es Dios mismo. Dijo, tengo que mostrarles que es el Señor quien importa en todo esto. Es la clave, y la clave no es estudiarlo y estudiarlo y estudiarlo, sino es que conocerlo a través del estudio, bueno, pero conózcanlo. Y conózcanlo significa crean en. Yo este último tiempo he analizado muchas veces cuando se le habla a la gente de creer en el Señor Jesucristo, le dicen, vengan al Señor Jesucristo, vengan al Señor, y eso como sinónimo de crean, ¿ya? Pero no es lo mismo venir que creer. Confían en Él, conozcan a su persona, relaciónense con la persona. Se los voy a decir, se los voy a poner en ejemplos bien prácticos. No sé quién de ustedes conoce los libritos de Juan 3:16, o sea, los folletos de Juan 3:16. No sé si lo han repartido en algún momento. Y la gente va y dice, bueno, aquí está, estoy compartiendo el Evangelio, y le pasan Juan 3:16. ¿Y, ¿Y qué hago con Juan 3:16? Es un versículo que, bueno, sí, te lleva al Señor, pero no es por lo que leo. Yo me acuerdo que una vez compramos con unos amigos unas cajas de evangelios de Juan. Entonces repartíamos el evangelio de Juan con la esperanza de que leyendo, lleguen al Señor. Y eso es una buena esperanza, pero la lectura no te va a llevar al Señor siempre. Ese es el gran tema, que hay que relacionarse con el Señor. Hay que relacionarse con Él, hay que conocerlo a Él y creerle a Él y enfrentarse a Él. Déjenme decirles un tema que me ha pasado. Oye, Erwin, ¿cuánto me queda? Yo no me fijé en cuándo empezaba. Cuando empecé, pero tú avísame nomás y yo paro. Me hace así, pero no sé qué significa. Le doy. ¿Cuánto me queda? Más o menos. Eso, gracias. 5. Relacionarse con el Señor y con las Escrituras eh, es algo que tendría que ser más o menos parecido, tendría que ir en la misma línea, pero también hay matices que nos hacen necesariamente eh, tratar de hacer una línea muy fina, ¿ya? Hay que tratar de hacer una línea muy fina entre lo que logramos conocer del Señor, logramos entender del Señor, y realmente aquello que nos lleva al Señor, que nos lleva al Señor. Porque usted va a conocer mucho en su vida de creyente, pero eso no va a saciar su alma necesariamente. Puede estar toda su vida cargándose de conocimiento. Y ese es el ejemplo de los judíos, sin la salvación de su alma, que es lo más grave. Voy a hablarlo como creyente ya. El creyente puede estar muy metido en las escrituras, pero con un forado de este porte en su alma, que no lo llena con un estudio necesariamente de las cosas, sino poniéndose delante del Señor. ¿Ya? Voy a decir lo que sigue para no pasarme. Les dice, no queréis venir en mí para que tengáis vida, versículo 40, y les dice 41 en adelante, gloria de los hombres no recibo. En otra parte, otra forma de decir, esto es lo que yo me imagino, si estoy en un error después me corrigen, ¿ya? Eh, mi mirada de esto es, ¿saben qué? Yo no estoy buscando sus votos, no estoy buscando su aprobación, no quiero tener más buena onda con ustedes, le está diciendo el Señor. Pues, otra forma de decirlo, mi honor, mi gloria, mi reino, mi persona, no va a aumentar ni disminuir por ustedes.
Yo no estoy haciendo ninguna carrera política, no quiero que ustedes me den honor, ni gloria, ni honra. Lo que le estoy diciendo es algo que puede tener su alma bien, es beneficio para ustedes. Pero ojo, ustedes sí buscan lo otro, buscan votos de gente y por eso no van al Señor. Buscan mantenerse en un statu quo, no sé cómo decirlo más sencillo. Eh, para los que son científicos, y si son creyentes en la universidad y le hablan del Señor, probablemente le van a decir, oye, pero si esto está fuera del tiesto, acá las cosas son científicas, pues tú cómo vas a hablar de Dios acá. Claro, ahí, y a veces se quedan callados y se guardan porque prefieren mantenerse en ese grupo de personas. Y a veces también pasa en la iglesia, que por querer mantener ciertos estándares de las iglesias, nos comprometemos y perdemos algo que es fundamental. Miren, imagínense lo que pasa. Se pierde la relación con el Señor por mantener una buena relación con los hombres. Yo no estoy diciendo que vamos a ir a pelear a cada rato, ¿ya? Pero estoy diciendo que en el foro interno de cada uno debe tener cuidado con esas líneas finas de ser complaciente en algunas cosas que ponen en juego, ponen en jaque mi relación con Dios, ¿ya? Y tengo que ir al Señor. Chiquillos, el Señor sanó a un hombre y Él es la vida. Mi gran intención hoy día con este mensaje es decirle, vayan a Él. Y les aseguro que va a ser distinta la apreciación de las escrituras cuando vayan a Él. De las escrituras. El valor que le den a las escrituras va a ser distinto. ¿Saben? Los problemas se solucionan cuando van a Él, no solo cuando van a la escritura. Yo he tenido, con esto cierro, perdón si me paso un minuto o dos. He tenido que en mente varias dificultades han sucedido en diferentes momentos. Entre ellas han sucedido dificultades en la cena del Señor. Y yo decía, pero ¿cómo va a haber dificultades en la cena del Señor? Por apreciaciones de la cena del Señor y después los hermanos están cenando ahí y no, y mantienen posturas cruzadas y densas y tensas. Y yo decía, pero ¿por qué? Si la cena del Señor es una cena para hacer memoria de Él, y la base es que Él es la unión de todos los creyentes. Y nos ponemos a veces tensos por diferentes posturas delante de algunos temas tensos, pero no deberían pasar cuando nos ponemos primero delante del Señor y vamos con las escrituras. Chiquillos, mi intención real es que nos pongamos delante del Señor. ¿Por qué? Yo no quiero que nadie de los que aquí por lo menos hayan escuchado, que esté seco o que vean esos forados interiores porque han tenido mucho de libro, pero poco del Señor, se vaya solo pensando que esto es solo un libro. No, vayan al Señor, conozcamos al Señor. Y como Él sanó un hombre, y no le dijo, ¿sabes qué? Bueno, yo te llevo para que a través del estanque tú te sanes. No, no le dice, yo te llevo a través para que las escrituras te sanen. No, yo llego y te sano. Yo soy la vida. El Padre trabaja, yo trabajo, el Hijo da vida. Con eso termino. Yo no sé si hay que orar o lo dejo aquí y pasamos. ¿Oro? Gracias. Padre, gracias por estos momentos, gracias por todos los hermanos, amigos que puedan conectarse el día de hoy. Señor, permite que sea las palabras que aquí se dijeron puedan llevar a las personas más hacia tu Hijo amado y, y dirígelos hacia Él. Es lo único que queremos. Si hay algo que se haya dicho de más, perdón. Y
y permíteles a los que te necesitan que te encuentren. Padre, gracias por cada uno. Si alguno está pasando necesidades o, o complicaciones, cuídale también. Ten a bien saciarlos y cuidarlos con el amor que tú nos entregas cotidianamente, Padre. Gracias por esta reunión y por los jóvenes aquí reunidos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.